Hola amigos, ¿cómo están? Soy Oscar Mario Temenovic, cofundador y director de la iniciativa Boletín Libertad, una iniciativa que busca propagar ideas de libertad buscando una Bolivia más próspera y más libre. Hoy día me encuentro con Israel Suárez, que de igual manera es cofundador y director de esta iniciativa. Querido Israel, un gusto poder hablar con vos. Igualmente, querido Oscar Mario, un gusto hablar con vos y te mando un abrazo fuerte a la distancia. Muchas gracias, querido Israel, por acompañarnos. Comentarte que en los últimos días, esto a raíz de la pandemia del coronavirus, han surgido ciertas inquietudes entre las personas que a lo mejor no están familiarizadas con la teoría y la filosofía liberal, incluso siendo motivo de burla, de mofa, eh, pues se cree que esta pandemia ha dejado expuesto o ha refutado, ha tirado por el suelo la teoría liberal, puesto que muchas personas están clamando por la acción del gobierno para tomar cartas en el asunto sobre esta pandemia. La primera pregunta que yo quisiera hacerte en este caso sería, ¿es compatible la acción del gobierno en casos de excepción, en casos de emergencia, como estamos viviendo hoy día, con la teoría liberal? Mira, en estos casos que se está dando ahorita del coronavirus, esta pandemia es bastante alarmante, no está dejando una cifra muy elevada de muertos e infectados en todo el mundo. Entonces, como vos me decías, si es compatible un estado de emergencia de excepción para el liberalismo, en estos casos extremos, como estamos viviendo ahorita, sí, claro que sí. El problema es que muchas personas tienden a pensar que el liberalismo, al defender las libertades de las personas en detrimento del poder coercitivo que tiene un Estado, se opondría a este tipo de medidas. Pero esta es una visión muy errada. Sé que estos estados de emergencia y de excepción, al estar tal vez con policías afuera o militares, coartando la libertad de locomoción, de asociación o de reunión, puede entenderse que tal vez choque con la idea liberal clásica, pero para nada es así. O sea, la respuesta que sí es compatible en estos casos extremos es un contundente sí. Precisamente como vos lo decías, ¿no? Quizás desde un punto de vista más anarcocapitalista, por decirlo de algún modo, la función de un Estado sería totalmente legítima, ¿no? Pero incluso los anarcocapitalistas no abogan, ¿no?, por una destrucción del Estado y que de un día para otro pasemos a una anarquía de la producción y propiedad privada, ¿no? Siempre se busca un cierto grado de progreso más lento, ¿no?, más gradual. Bueno, la siguiente pregunta que a lo mejor muchas personas también se están realizando es qué acciones considera legítimas, en este caso un liberal, qué accionar en casos de excepción serían los necesarios, los bien vistos por la teoría liberal en este caso. Mira, muchas personas tienden a pensar que los liberales tienen un odio al Estado, ¿no? Que odian el Estado, que no debería existir Estado, que el Estado no tiene que ocupar ninguna función. Pero esa es una visión bastante errada, porque el liberalismo concebido como filosofía política defiende, ¿no?, las libertades de las personas y propugna la reducción del poder estatal. La reducción del poder estatal no quiere decir que el Estado no tenga que ocupar ninguna función ni ningún rol, o que no pueda tener alguno. Entonces, exceptuando a los anarcocapitalistas, como acabas mencionar, ¿no?, ellos que no creen en el Estado, pero no porque no defiendan los ideales de defender la vida o la libertad, sino porque ellos tienen una concepción de que el Estado se funda de una forma ilegítima y se deben crear instituciones en base a la libre asociación que protejan estos derechos que te acabo de mencionar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, mira, el Estado, ¿no?, concebido como John Locke lo plantea en base a la teoría contractualista, ¿no? Bueno, que debe crearse un Estado que proteja y vele por los derechos y la vida de las personas. Entonces, eso quiere decir que el Estado ocupe funciones tanto judiciales como policiales para asegurar el respeto a las libertades individuales de todas las personas. Entonces, al asignársele al Estado un rol,
siempre este rol va a ir entrañado en buscar de preservar el bien público. Muchas personas piensan que a los liberales no les interesa el orden público, pero eso es totalmente incorrecto. A los liberales les interesa tanto el orden público que cuando el Estado busca coartar libertades, tiene que justificarlo, pero verdaderamente justificar por qué lo va a hacer para que los liberales legitimen ese acto que va a estar coartando las libertades. Entonces, este es un caso en el cual es totalmente compatible, ¿no? Porque están muriendo un montón de personas, son más de 70.000 muertos, 1 millón de infectados. Entonces, sí, el Estado tiene que ocupar un rol. Y los liberales legitiman que el Estado ocupe un rol en casos extremos como los que se está dando, más aún para velar y proteger el derecho a la vida y las libertades de las personas, porque como vos bien sabés, John Locke, padre de la teoría política liberal, decía que el Estado debía estar para velar que se cumpla, ¿no? El Estado de Derecho, y el Estado de Derecho siempre desde el punto de vista liberal tiene que estar entendido como ese conjunto de normas o leyes que van a estar para proteger las libertades y el derecho a la vida de las personas. Entonces, en este caso, es compatible y es bastante entendible que el Estado esté ocupando un rol, en este caso el estado de emergencia, en otros países el estado de excepción. ¿Los liberales siempre se han opuesto a la acción del Estado o ha habido excepciones en las cuales han implementado el accionar del Estado para llevar a cabo sus políticas? Mira, como estábamos hablando hace un momento, los liberales siempre van a oponerse a la intervención estatal para modular las libertades o conductas de las personas sin explicación alguna mediante actos coercitivos injustificables. Pero en estos casos o en casos de extrema necesidad, sí, han habido liberales a lo largo de la historia que sí han justificado y han dicho que el Estado sí tiene que ocupar un rol. Te voy a dar un ejemplo. Adam Smith, padre de liberalismo económico clásico, Adam Smith decía que se justificaba la intervención estatal en casos de poner un tope de intereses a los prestamistas para que los prestamistas no los excedan y se aprovechen tal vez de las necesidades de las personas. Entonces, mira, Adam Smith sí justificaba que el Estado ocupa un rol y en este caso era de poner un límite al interés de los prestamistas y nadie va a poder venir a decir o a tildar a Adam Smith que era un socialista o era un comunista. Sí, no, ya que mencionas el caso de Adam Smith, se me viene a la cabeza, ¿no? El ejemplo de, por ejemplo, Milton Friedman, que apelaba a una reducción total de los aranceles en Estados Unidos de un plan de 5 años, 20% por año, ¿no? O el mismo Ludwig von Mises, que trabajó en la Cámara de Comercio de Viena, si mal no recuerdo. Bueno, en fin, Hayek, diferentes liberales efectivamente han optado por un accionar dentro, o un rol que debe ocupar el Estado. Pero ya hablamos demasiado del Estado, creo que es hora de hablar también un poco del individuo. Y surge la pregunta, ¿por qué un individuo que es, o una persona que nos ve, que sea a lo mejor ajena a la doctrina liberal, por qué esta persona debería hacer caso a las leyes y normas que está imponiendo el gobierno en este estado excepcional? Ya, mira, lamentablemente esta pandemia del coronavirus está dejando bastante personas fallecidas, ¿no? Entonces, centrándonos en la persona, todas las personas somos potenciales transmisores de este virus. Todas las personas podemos transmitir este virus o contagiar el virus tanto a una persona como a varias personas. Tal vez con intención, pero sé que la gran mayoría sin ninguna intención, porque yo sé y entiendo que la gran mayoría de las personas no han tenido la intención de contagiar a otras y han tenido la idea de que esto se propague, ¿no? Pero
al pasar el virus sin consentimiento ajeno, porque nadie va a consentir en que te infecten, esto implica de cierta forma un atentado al derecho a la vida de las otras personas. Entonces, de igual manera, como yo no tengo que asaltarte, como yo no tengo que golpearte, o como yo no tengo que matarte, yo no tengo por qué contagiarte, más aún con un virus que puede matarte. Entonces, sé que estos ejemplos que te acabo de dar son un poco aislados, porque en estos ejemplos existe una figura que se llama el dolo, ¿no? La intención de querer hacerlo. Entonces, como acabo de mencionar, tal vez la persona no tenga la intención, pero eso no quiere decir que el riesgo no exista. Entonces, todo acto negativo de unas personas conlleva una responsabilidad. Y es esta responsabilidad la que regula el ejercicio de la libertad. Entonces, al yo no tener responsabilidad, estoy actuando negligentemente. ¿Qué quiere decir? Te lo voy a poner con un ejemplo. Imaginemos que yo soy un piloto y tengo un vuelo a las 6 de la mañana de un país a otro. Entonces, yo tengo responsabilidades, no tengo que descansar bien, no trasnocharme, alimentarme bien para poder estar bien lúcido, bien despierto y cumplir con mi trabajo. Pero la noche anterior decido beber, trasnocharme, jugar play, lo que sea. Entonces, a la mañana siguiente estoy muy cansado, no tengo energía, y al momento de despegar o aterrizar el avión, imaginemos desde el punto de partida al destino, en lo que llevo a las personas que han depositado su dinero y su confianza en la aerolínea, que en este caso yo también estoy representando a la aerolínea, al ser el piloto, debido a la negligencia que yo tuve, estrello el avión. Imaginemos que nadie muere, pero yo estrellé el avión porque actué negligentemente, yo no actué con la responsabilidad que yo tenía que actuar. Entonces voy a tener que resarcir el daño, ya sea pecuniariamente o como sea. Entonces, de esta misma forma podemos traer ese ejemplo a este caso que estamos viendo en el coronavirus. Nosotros tenemos la responsabilidad de no salir a la calle, de quedarnos en nuestras casas, porque somos posibles transmisores. Entonces, si nosotros salimos y no obedecemos, estamos actuando negligentemente. Podemos ocasionar un daño, y tal vez un daño que sea irreversible y que no podamos reparar. Entonces, como te digo, tenemos que actuar responsablemente. Y como liberales tenemos que entender que siempre nosotros tenemos que pensar y respetar el derecho a la vida y las libertades de otras personas. Entonces, tal vez estos actos en uso de nuestra libertad de locomoción tengan un potencial riesgo de ocasionar un daño tal vez irreparable. Entonces, cualquier acción, como vos bien sabés, puede traer consecuencias, y en este caso, consecuencias fatales. Entonces, lo que debe prevalecer aquí es la responsabilidad, ¿no? Pero de este ejemplo es de donde surge la duda si era compatible el estado de emergencia o de excepción para el liberalismo. Y como yo te había dicho, claro que sí, porque nosotros, como liberales, tenemos siempre que buscar que se respete la vida de las otras personas y se respeten sus libertades. Ahora, si vemos un montón de gente irresponsable que no quiere acatar la cuarentena, que mediante esas acciones están generando un posible riesgo de atentar contra la vida y las libertades de muchas más personas, nosotros como personas naturales no poseemos el monopolio de la fuerza. Entonces, de ahí nosotros legitimamos al Estado, que es el que posee el monopolio de la fuerza. Una persona que siempre daba esta definición era Max Weber, un sociólogo alemán. Él decía, no, un ejemplo, para nada estas teorías del contractualismo, que la asociación de las personas generan el Estado, para nada. Él decía, el Estado se funda en violencia, el Estado se funda en poder, en fuerza. Y la institución, como te acabo de decir, que monopoliza el uso de la fuerza y la violencia es el Estado, no son las personas naturales. Y el Estado tiene, de cierta forma, legitimidad para usar la fuerza. Entonces, nosotros, al no tener ese monopolio, legitimamos al Estado
por el posible riesgo inminente y el daño tal vez irreparable que haya para la vida y las libertades de las otras personas. Entonces, de ahí se hace compatible que el Estado tome un rol, que en este caso sean los estados de emergencia o de excepción, en el cual saquen a militares o policías que de cierta forma van a estar coartando nuestras libertades, como la libertad de locomoción y las que yo te mencioné anteriormente. Entonces, como yo te expliqué antes, esto para los liberales sí es un tema de salud pública, sí es un tema de orden público. Y como nos importa tanto el orden público, se legitima justificadamente, siempre justificadamente, que el Estado, por este cierto lapso de tiempo, pueda coartar las libertades que nosotros defendemos. ¿Pero por qué? Porque a la larga las va a estar protegiendo. Entonces, sí, sí, el Estado debe ocupar un rol en estos casos extremos. El riesgo que hay, tal vez las personas no están escuchando y no están actuando con la responsabilidad en la sociedad que deberían. Por lo tanto, desde el punto de vista liberal clásico, sí es totalmente compatible, ¿no? El estado de emergencia. Bien, me parece que lo llegas a explicar de una muy buena manera este tema, ¿no? Que ha generado muchísima confusión. Sin embargo, yo creo que hay una última pregunta y es que vos hacés énfasis precisamente en que el Estado es el monopolio de la fuerza coercitiva de manera legítima, ¿no? Sin embargo, nosotros los liberales siempre tenemos una inquietud manifiesta con toda acción, todo poder que pueda obtener o que pueda expresar, materializar la figura del Estado. No olvidemos que el Estado no es algo etéreo, son personas igual de carne y hueso que cometen errores igual que nosotros. No puede ser esta situación un arma de doble filo que pueda traer también consecuencias, que pueda ser utilizado como excusa ideal para poder coartar más libertades de las que se debería. Mira, es una pregunta muy interesante. Yo creo que sí, que esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque como decía Max Weber, ¿no? El Estado se funda en poder y el poder es violencia, es fuerza. Y el Estado, como vos mencionabas, es un conjunto de personas de carne y hueso. No es como un ente súper sabio que siempre va a estar actuando de manera correcta como la gente siempre tiene que decir que el Estado se ocupe, que el Estado esto, que el Estado esto, como si fuera un ente abstracto, ¿no? Libre de ningún pecado. El Estado es un conjunto de personas con intereses propios, con hambre de poder, porque casi a la gran mayoría de las personas les gusta tener el poder, y al tener el poder o la fuerza les gusta imponer lo que ellos creen que es correcto a las otras personas. Y en este caso, esas personas que forman parte del Estado, del aparato burocrático, porque eso es el Estado, es solo un aparato burocrático, tienen la legitimidad de hacerlo. Entonces, al tener la legitimidad de hacerlo, ahí surge lo que vos decías, un arma de doble filo. Claro, los futuros políticos en la gran mayoría de los países van a salir diciendo que, claro, como tal vez argumentando, ¿no? Que debido a las irresponsabilidades de las libertades de las personas, miren lo que se ocasionó, o debido a que los actuales estados no tenían tanto poder o tanta fuerza para actuar como se debió, hay que implementarla, hay que ampliarla. Entonces esa va a ser la excusa perfecta para que ellos puedan ampliar el Estado, puedan ampliar el poderío estatal, puedan ampliar la fuerza. Y en base a esa excusa ir coartando libertades, porque como te dije, el Estado se alimenta de poder, se alimenta de fuerza en detrimento de la sociedad civil. Entonces, sí, es un peligro bastante inminente, es un peligro que está a la vuelta de la esquina. Yo te lo aseguro que van a salir la gran mayoría de los políticos diciendo que debe ampliarse el Estado, que el Estado tiene que ocupar más roles, que el Estado tiene que tener más poder, justificándose en esta crisis sanitaria. No voy a decir todo, porque puede haber excepciones, pero la gran mayoría no le interesa.
porque la gran mayoría son personas de carne y hueso que tienen intereses propios, y más aún si van a tener el monopolio de la fuerza legitimado, de cierta forma, por la sociedad. Entonces, sí es un riesgo inminente que está a la vuelta de la esquina, y yo creo que con un 99% de probabilidades sí va a suceder. Precisamente como vos lo decías, ¿no? Bueno, querido Israel, no me queda más que agradecerte por tu explicación y invitar a la gente que nos está viendo a poder seguirnos, apoyándonos para poder llevar a cabo esta iniciativa para que pueda salir adelante. Invitarlos cordialmente a que puedan seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, como pueden ser Facebook como Boletín Libertad, en Instagram también como Boletín-Libertad, en Twitter como @liberandovo y nuestro canal de YouTube como Boletín Libertad. Para cualquier contacto, también pueden mandarnos algún correo electrónico a boletinlibertad@gmail.com. Querido Israel, me parece que lo explicaste con muchísima claridad este tema que es muy importante poder aclarar el día de hoy. Muchísimas gracias. A vos, querido Calmario, un saludo.